Bien, mi nombre es Félix Peralta, vamos a continuar con este desarrollo de actividades que tenemos en la materia de introducción al derecho. El día de hoy vamos a ver el derecho de familia. El derecho de familia es un tema bastante complejo, apasionante por supuesto, porque tiene que ver con el quehacer del individuo, en su entorno, en las relaciones que tiene, como un elemento esencial de lo que es la sociedad. Para este efecto vamos a ver cuál es el contenido de este capítulo. En primer lugar, la familia tiene un concepto respecto del derecho de familia. Un elemento es el parentesco, la clasificación del parentesco, el cómputo del parentesco, la asistencia familiar, el matrimonio, los requisitos para contraer matrimonio, cuáles son los efectos del matrimonio, la autoridad de los padres, la cesación del matrimonio, el matrimonio de hecho. El derecho de familia forma parte, en definitiva, del derecho público. ¿Qué es la familia? ¿Qué debemos entender por la familia? Se dice que la familia es un grupo primario, es un grupo organizado, intermedio entre el individuo y la sociedad. Presupone la existencia, ¿verdad?, de agregados humanos mucho más extensos que el Estado, que la Iglesia, etc. Y la palabra familia tiene varias acepciones. Nos referimos a dos de ellas. En primer lugar, se dice que la familia es un conjunto de individuos que se encuentran ligados por parentesco, en primer lugar consanguíneo, en segundo lugar de afinidad, y se habla también de la adopción. Tiene un sentido tal vez más amplio, se dice que la familia está compuesta por el padre, por la madre y por los hijos, ¿verdad? Entonces son los dos conceptos, uno amplio y otro restringido respecto a la familia. Ahora bien, respecto a la familia, es importante señalar que la constitución, la disolución y la disgregación de la familia por divorcio en algún momento ha sufrido un conjunto de influencias, de aquellos efectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la urbanización, nuevos modelos, nuevos patrones de conducta, de percepción de la familia, por ejemplo, el control de la natalidad, pocos hijos, desproporción porcentual de sexos, más mujeres que hombres, el trabajo de la esposa fuera del hogar, la igualdad de sexos en cuanto a derechos, tanto del varón como de la mujer, y estos elementos que se han reflejado incluso a nivel político. También es importante señalar este concepto de la igualdad de los cónyuges en el hogar, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones respecto a los deberes que suponen la existencia de una familia, como asistencia recíproca de los cónyuges, pero también como asistencia obligada respecto a los hijos de manera paritaria, de manera igual. Y también se habla de la planificación familiar, se habla del control de la natalidad, ¿no? Es importante señalar que existieron diferentes normas respecto a esta regulación de la familia. Tuvimos un código de familia, ¿verdad? Hoy día se habla del código de las familias, que hacen que realizan más bien una regulación de los derechos, de los deberes en el matrimonio, de los hijos, respecto incluso a la propiedad que se viene a conocer como bienes gananciados, ¿no? Entonces, estos antecedentes que tienen que ver con la familia han promovido una atención especial de los poderes públicos, viendo fundamentalmente que ese interés, que en algún momento pareciera que fuera estrictamente individual o de la familia, han asumido más bien un interés de carácter público, con la finalidad de precautelar esa unidad familiar, con la finalidad de regular esa unidad familiar, pero además también fundamentalmente con regular el tema referido a los hijos.
Ahora bien, ¿cuál es el concepto de derecho de familia? Y como principios fundamentales a partir de la Constitución, se establece que el matrimonio, la familia y la maternidad se encuentran bajo la protección del Estado. Los derechos y deberes de los cónyuges de igual forma se encuentran bajo protección del Estado. Otro elemento fundamental que se habla en el derecho de familia es que los hijos, sin distinción de su origen, tienen iguales condiciones tanto en sus derechos como en sus deberes. Es decir, hoy día no se habla de hijos matrimoniales o de hijos extramatrimoniales. Todos los hijos, individualmente o independientemente del origen que tengan, ¿verdad?, gozan de los mismos derechos y de los mismos deberes, ¿verdad? Por otro lado, también es importante señalar que desde el punto de vista constitucional, la formación y organización del grupo familiar se procura fundamentalmente robustecerlo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista económico. Y claro, también se debe prever la forma en que se puede extinguir o se puede disgregar esa familia, o fundamentalmente el tema del matrimonio, cuando se habla de la disolución. Por lo tanto, el derecho de familia no es más que el conjunto de normas que rigen, que regulan la constitución, la organización y la disolución de la familia, como grupo, tanto en aspectos personales como en aspectos de carácter patrimonial. Ahora, respecto a estos elementos de la familia, existen dos instituciones fundamentales que vamos a tratar de explicarlas ahora. Primero es el parentesco. ¿Cuál es el parentesco que nace como concepto dentro de la familia? Es un vínculo colectivo, originario, que surge fundamentalmente en función a la comunidad de sangre, es decir, existe un vínculo consanguíneo, pónganse a pensar, de padres a hijos, existe un vínculo, un nexo consanguíneo, entonces ahí existe un parentesco. El otro puede ser el matrimonio, que es una ficción legal que une a los miembros de una familia entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y que, como decía Messineo, esta familia se encuentra regulada también por elementos como son el afecto, es decir, mientras exista el afecto entre las personas, existe el matrimonio, un sentido de honor, un sentido altruista respecto a la familia, el sacrificio y el deber por los miembros de la familia, el desinterés patrimonial, etc. Y por espíritu de solidaridad antes que por el ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿cuál es la clasificación que se hace respecto al parentesco? En primer lugar, como lo tenemos manifestado, se habla de un parentesco consanguíneo. Es una relación basada en la comunidad de sangre, entre algunas personas que pueden ser descendientes o que pueden ser ascendientes, se llama en línea directa. Padre, hijo. Hijo, padre, abuelo. Padre, hijo, nieto, ¿verdad? Son líneas directas que tienen que ver con este tipo de parentesco de carácter consanguíneo, donde el elemento central es el vínculo de sangre. Tenemos luego el punto de este parentesco consanguíneo, sin embargo, deben derivarse algunos elementos importantes. ¿Cuál es la filiación? ¿Cuál es la filiación? Es aquella que se establece precisamente respecto a los descendientes, por ejemplo, respecto a los hijos, respecto a los nietos, ¿verdad? Y existe una relación también ascendiente respecto al padre, respecto al abuelo. Como lo tenemos manifestado, la Constitución no prevé ninguna diferencia respecto al origen de los hijos, más bien todos los hijos son iguales, no existe ninguna diferenciación. El otro elemento es el elemento que tiene que ver con la paternidad. Es una cualidad de los padres o ascendientes en relación con el hijo o descendientes. La filiación y la paternidad son dos ideas fundamentales dentro del derecho de familia. Existe, sin embargo, a partir de ello también otro elemento que es el parentesco colateral. ¿Cuál es el parentesco colateral? Es aquel que se establece como una relación entre aquellas personas que, si bien no descienden unas de otras, sin embargo tienen un tronco común.
Por ejemplo, los hermanos son parientes colaterales. Los primos hermanos son parientes colaterales. El tío y el sobrino son parientes colaterales. No tienen un ascendiente directo, ¿verdad? Pero tienen este parentesco de manera colateral. ¿Cuál es el otro parentesco? Otro tipo de parentesco, al margen del parentesco consanguíneo. Se habla de un parentesco por afinidad. ¿Cuál es el parentesco por afinidad? Es aquel que establece una relación entre unas personas, por ejemplo, en razón del matrimonio. Es una especie de ficción de la ley en la que se establece que a partir del matrimonio se establece un parentesco, por ejemplo, entre el esposo, entre los cónyuges, entre el esposo y la esposa. Pero no solamente ellos, sino se extiende también a los familiares de la esposa, a los familiares del esposo, ¿verdad? Que se convierten en parientes bajo el concepto de parentesco político. Por ejemplo, se habla de un padre político cuando se trata de un suegro. Se habla de una hija política cuando se trata de una nuera. Se trata de un hermano político cuando se habla de un cuñado. Y claro, también se habla del parentesco civil, ¿no? El parentesco civil que está creado en función fundamentalmente de la adopción. Es decir, se toma por hijo a quien no es. Se toma por hijo al hijo que en realidad es de otros padres. Entonces, la adopción es una forma, ¿verdad?, de parentesco también civil, ¿no? Ahora, vean ustedes que en materia civil se hace un conjunto de cómputos, es decir, un cálculo. ¿Cuál es el grado de proximidad entre los parientes, ya sean consanguíneos en línea directa o sean consanguíneos en línea colateral o sean parientes por afinidad, ¿verdad? Entonces, el cómputo de parentesco se lo hace estableciendo la mayor o menor proximidad de los parientes y se conduce a un cómputo por grados, ¿verdad? Por ejemplo, entre padres e hijos padre e hijo existe un primer grado de parentesco en línea descendiente, en línea directa descendiente de carácter consanguíneo. Esa es una primera línea que se encuentra así establecida, ¿verdad? En cambio, el parentesco colateral más bien es la que, reitero, no descienden unas de otras y más bien tienen como elementos, digamos, un hermano, ¿no? Un hermano no desciende del otro hermano. Son, pero sin embargo, parientes de carácter colateral. Esto en cuanto al parentesco, ¿verdad? Y luego tenemos el tema de la asistencia familiar. ¿Qué es lo que pasa cuando existe la obligación de los padres a prestar una asistencia familiar, que son de carácter recíproco, que son obligatorias, y este carácter patrimonial destaca fundamentalmente en este caso de la asistencia familiar? ¿Qué comprende la asistencia familiar? La asistencia familiar comprende fundamentalmente el sustento, vamos a pensar, respecto a alimentación, respecto a vestido, respecto a educación, respecto a un lugar donde habitar, una habitación. Ahora, ¿quiénes están obligados a prestar esta asistencia familiar? El cónyuge o los cónyuges, los padres y en su defecto los ascendientes o descendientes, los hijos en su defecto, los hermanos, con preferencia aquellos de doble vínculo, los yernos, las nueras, etc. Por otro lado, cabe manifestar también la importancia del matrimonio, que es el elemento generador fundamental del parentesco. El efecto del parentesco surge a partir del matrimonio, ese parentesco consanguíneo, por ejemplo, de un padre respecto al hijo, como lo tenemos manifestado. El parentesco por afinidad, cuando existe, que se deriva del matrimonio, por ejemplo, el suegro, la suegra, los nueros, las nueras, los yernos, etcétera, que surgen a partir de este elemento, ¿verdad?
También es importante señalar que el matrimonio, de manera clara, específica, es la unión de un hombre con una mujer. Así lo reconoce por lo menos la Constitución. Hoy día, respecto a esta unión, existen diferentes interpretaciones, es decir, se habla de la unión de dos personas de diferente sexo, de un hombre y de una mujer. En algunas legislaciones se habla de la unión de dos personas del mismo sexo, ¿verdad?, cuando existen matrimonios en personas del mismo sexo que eventualmente se pueden unir. Ahora bien, es importante, sin embargo, tomar en cuenta algunos elementos para contraer matrimonio. ¿Cuáles son? Básicamente la edad, la salud mental, la libertad de estado, la inexistencia de parentescos en líneas y grados prohibidos, el asentimiento de los padres cuando se trate de menores de edad, etc. Por lo tanto, no pueden contraer matrimonio. ¿Qué personas? El varón antes de los 16 años no puede contraer matrimonio. La mujer antes de los 14 años no puede contraer matrimonio, excepto tenga la autorización de los padres. El declarado interdicto por causa de enfermedad mental, el interdicto es aquella persona que no entiende, que no tiene la capacidad de comprender lo que está ocurriendo. Por lo tanto, esa persona no puede contraer matrimonio. Quien no tiene el estado de soltero, es decir, aquella persona que eventualmente se casó y posteriormente se divorció, ¿verdad? Ya no es soltero, sino es divorciado. O aquella persona que pues falleció su esposo o su esposa y quedó viudo o viuda, tendrían que tener definitivamente una libertad de estado para contraer matrimonio, como lo dice nuestras leyes. Y los parientes consanguíneos que eventualmente cuya unión se encuentre prohibida, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del matrimonio? Los efectos del matrimonio tienen que ver con el manejo de la dirección de los asuntos familiares, así como la crianza y educación de los hijos mutuamente en cuanto a la fidelidad, en cuanto a la asistencia, en cuanto a la cooperación. En definitiva, ambos cónyuges deben contribuir a la satisfacción de las necesidades comunes en la medida de sus posibilidades. ¿Cuáles son las necesidades comunes? Básicamente alimentación, básicamente vestimenta, básicamente educación y salud, por supuesto. En caso de desocupación e impedimento para trabajar de uno de ellos, eventualmente pues igual existe esta obligación, ¿no? Por otro lado, es importante señalar, si bien existe un efecto respecto a las obligaciones, también se habla un efecto de carácter patrimonial respecto al matrimonio. ¿Cuál es el efecto de carácter patrimonial? De que todos aquellos bienes habidos o que se hagan durante un matrimonio, a partir de la fecha del matrimonio, ¿verdad?, se constituyen en bienes gananciales, es decir, son bienes que pertenecen, que son de propiedad de ambos esposos. Finalmente, también analizar la autoridad de los padres, que significa guardar al hijo, corregir a los hijos, educarlos, mantener y educarlos de manera permanente. Y así como surge el matrimonio, también puede cesar o puede cesar el matrimonio. Hoy día, a diferencia de la legislación anterior, se habla de que solamente como causal de divorcio se establece la decisión de uno de los cónyuges, independientemente de la voluntad del otro, de dejar o de concluir, cesar ese matrimonio, extinguir ese matrimonio. ¿A través de qué figura? A través del divorcio. Puede existir algunos divorcios en los que ambos se ponen de acuerdo, firman un acuerdo regulatorio, etcétera, lo que habla el derecho de familia. Sin embargo, a nadie se le puede obligar a permanecer en una relación de matrimonio cuando no lo quiere. Como decían los romanos, se acaba el matrimonio cuando la affectio maritalis se extingue. No hay affectio maritalis, ya no hay matrimonio, ¿verdad? Y luego finalmente se habla del matrimonio de hecho. El matrimonio de hecho es aquel matrimonio que, si bien no reviste la formalidad del matrimonio civil ante un oficial de registro civil, sin embargo se establece a partir de la convivencia
de dos personas, un hombre y un varón, de acuerdo a nuestra Constitución, ¿verdad?, que hayan reunido características de estabilidad y singularidad, es decir, que establezcan un determinado tiempo en cuanto a su permanencia, y singularidad significa que solamente sean entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y varias mujeres o entre una mujer y varios hombres. Entonces, esa es una característica que establece, ¿verdad?, el matrimonio de hecho. Finalmente se dice que el derecho de familia es parte del derecho público. ¿Por qué es parte del derecho público? Porque le interesa al Estado, ¿verdad?, ver aspectos que tienen que ver con su mantención, con su protección respecto al matrimonio, respecto a la crianza de los hijos, respecto a la maternidad. No son aspectos que hoy día interesan al Estado como tal. Bajo el fundamento entendemos de que el matrimonio, la familia se constituyen en la célula elemental de la sociedad, y a partir de esa célula que se considera como tal, si se encuentra bien, por supuesto la sociedad se manejará de manera mucho más armónica. Eso es todo por hoy, muchas gracias.